Mis amados hermanos, reciban un cordial saludo. Les invito, por favor, acompáñenme en oración antes de dirigirnos a la bendita y eterna palabra del Señor. Buen Dios, estamos agradecidos contigo, Señor, por el cuidado que has tenido de nosotros. Gracias porque hasta este día tu gracia nos ha sostenido. Nos presentamos delante de ti, reportándonos para tu servicio, pidiendo perdón en nuestros pecados, oh Dios, nos limpies con esa sangre carmesí, esa sangre vertida en la cruz del Calvario. Te pedimos, por favor, nos guíes a través de la lectura de tu palabra, que nos des, por favor, revelación. Necesitamos tanto de ti, mi Señor y Dios. Permite, por favor, que una unción fresca de tu Espíritu Santo nos acompañe en esta hora, que podamos recibir, oh Dios, el alimento espiritual a su debido tiempo. Lo que tienes para nosotros, dánoslo hoy, mi Señor Jesucristo, por favor, ya que nos reportamos para tu servicio. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, damos lectura a tu palabra, Padre nuestro. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer del Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versos 21 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. He aquí una dama, una mujer cananea, está necesitando un milagro de parte de Dios. Una mujer que está no solo anhelando, no es su deseo, es su necesidad. Ella tiene un problema grande con su hija está atormentada por un demonio y escucha hablar de Jesús y entonces va a buscarle, va al encuentro, va a buscar dónde lo ubica. Una vez lo ubica, entonces hace lo que en su corazón está bien hacer, y es dirigirse al Señor Jesús. Y le dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lo curioso es que dice la palabra en el versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Que cuando tú y yo nos dirigimos a nuestro Padre en oración y Él no responde palabra al respecto. Que cuando tú y yo tenemos una necesidad apremiante en nuestro ser, nos dirigimos a Él y Él guarda silencio. Muchas veces ocurre eso. Y cuando eso ocurre, nosotros podemos sentir de que pareciera que Él no nos oye. Pero déjame decirte algo. En este pasaje, el Señor Jesús había escuchado lo que esta mujer decía. Y los discípulos que con Él estaban también. Tanto que le dijeron: despídela, pues da voces tras nosotros. A los discípulos les estaba incomodando el hecho de que esta mujer estuviese clamando o gritando o pidiendo, suplicándole al Señor acerca de su hija. Muchas veces el Señor guarda silencio. ¿Qué ocurre cuando el Señor guarda silencio ante nuestras peticiones? Esta mujer en particular no se dio por vencida. Esta mujer, dice la Escritura, en el verso 24, mi Señor Jesús, Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella, la mujer, vino y se postró ante Él diciendo: Señor, socórreme. ¿Sí? En primera instancia, mi Señor Jesús guarda silencio ante el clamor de esta mujer. Luego el Señor Jesús responde y dice: no, yo no soy enviado sino a las ovejas, dice, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta mujer era griega, esta mujer era gentil, no hacía parte del pueblo judío.
Cuando él dice eso, que no, ella no hacía parte del oficio que él tenía en ese momento, él había venido, era expresamente, dice allí, a buscar las ovejas perdidas de Israel. Entonces dice la escritura que en el verso 25, ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Esa respuesta que recibió ella de mi Señor Jesús, no fue una respuesta para sacarla corriendo. Que posiblemente si fuera a nosotros saldríamos corriendo, dejaríamos las cosas quietas, soltaríamos y saldríamos. Diríamos, no, definitivamente no vale la pena. Pero esta mujer se postra, dice la escritura, se postra ante él diciendo, Señor, socórreme. Y posiblemente uno diría, no, claro, ahora ya el Señor le va a socorrer. Pero dice el verso 26, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora, en primera instancia no le respondió, en segunda le responde, no vine a ustedes. Y ahora no solamente eso, sino que le dice que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es un insulto. Que nos digan a nosotros, que te digan a ti, que me digan a mí que soy un perrillo, ese sería un insulto. Pero esta mujer tenía una necesidad apremiante. Esta mujer tenía algo en su corazón, tenía sed, tenía hambre. Su necesidad era grande para ella. Y ella responde en el verso 27 y ella dijo, sí, Señor. Le da la razón, ¿sí? Ante esa respuesta que Dios le da, que el Señor Jesús le da, ella le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esta mujer era consciente que Jesús era un profeta de Nazaret. Ella era consciente que era un profeta judío. Ella era consciente que su nacionalidad le aislaba, la ponía lejos de las promesas de los judíos. Pero con todo, ella había escuchado que Jesús de Nazaret hacía milagros. Entonces ella no iba por el pan, ella iba por las migajas. Ella iba solamente por algún poco que pudiesen soltar para ella. Dice el verso 28, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquí vemos nosotros un ejemplo de perseverancia, de persistencia. Y me gustaría que me acompañes al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 7 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Esa es una exhortación hermosa, porque te está hablando a ti y a mí, nos está invitando a ser pacientes, a tener paciencia hasta la venida del Señor. ¿Paciencia con respecto a qué, mi hermano? Dice la palabra en el griego, tener paciencia, lo traducen como teniendo largura de espíritu, ¿sí? Como tener un mismo estado de ánimo, teniendo la longanimidad. Por tanto, hermanos, no cambie vuestro ánimo. Mantened firmes, ¿sí? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Nos está dando un ejemplo. Dice, esperen con paciencia como lo hace el labrador, como lo hace la persona que trabaja la tierra, como lo hace el campesino. El campesino trabaja al aire libre. El campesino debe esperar con paciencia la lluvia que necesita para humedecer la tierra para que produzca los frutos. El campesino debe estar pendiente del tiempo, de las sazones, pero también debe tener paciencia,
Porque así como hay lluvia que llega temprana, también hay una lluvia que llega tardía. El campesino debe tener paciencia para poder, dice la Escritura, dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Si él no tiene paciencia, no puede ver el fruto de la tierra. Porque no todo cultivo produce fruto al mismo tiempo. Nosotros a veces pretendemos acelerar el tiempo de la producción de los frutos. Pretendemos acelerarlo en nosotros mismos o en los demás. Pero no, dice la Escritura, no. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia. Debemos nosotros también ser pacientes. ¿Qué tanto, mi hermano? Así como mi Señor tuvo paciencia contigo y conmigo. Así como Él tuvo paciencia con nosotros, nosotros debemos tener paciencia para con los demás. Dice el verso 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Gloria a Dios. Esta es la buena nueva. Es la noticia más hermosa, más maravillosa que el Señor nos ha permitido compartir. La venida del Señor se acerca. Y si sabemos que se acerca la venida del Señor, hombre, debemos estar nosotros cada día más y más asidos a la palabra del Señor. Más y más agarrados, aferrados a esta palabra. Aleluya. Dice el verso 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Y a veces nosotros pensamos que las quejas no es mucho. Pero cuando el pueblo de Israel se quejó contra Moisés y contra Aarón, Dios se disgustó. Tanto que mandó serpientes ardientes para que mataran, para que mordieran y muriera la gente que mordían. Dice aquí la palabra del Señor, no os quejéis unos contra otros. Perdonaos unos a los otros. Eso dice la palabra del Señor. Amaos los unos a los otros. Los fuertes soportemos las flaquezas de los débiles. No nos quejemos. Si hay algo que está mal, solucionémoslo. Pero no nos quejemos. El tiempo es corto, lo que tenemos aquí por vivir es corto. Disfrutémoslo, vivámoslo con amor, en paz, con gozo. No nos quejemos. Dice el verso 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En otra versión, en la Nueva Versión Internacional, dice que he aquí tenemos por bienaventurados a los que perseveraron, ¿sí? Y ese perseveraron es soportar el sufrimiento. Hay que tener por dichosos a aquellos que en vez de quejarse cuando algo les viene, entonces lo soportan con fuerza, lo soportan con dignidad, lo soportan en Cristo Jesús. Cuando nosotros le hemos pedido algo al Señor y el Señor no contesta, nos sentimos dolidos. Pero muchas veces el Señor nos brinda muchas cosas sin que nosotros le pidamos. Lo triste es que en esas ocasiones a veces no somos agradecidos. A veces en esas ocasiones damos por sentado lo que estamos recibiendo y no agradecemos. Dice la palabra del Señor en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Desde el verso 8 empieza a contar la historia de que un profeta de Dios llamado Eliseo atravesaba un cierto camino y había una mujer que sabiendo que era un hombre de Dios, le invitaba a comer ahí en su casa.
Un día ella le dijo a su esposo que por qué no le hacían un lugar para que reposara allí el siervo de Dios. Y el siervo de Dios, al pasar, cuando volvió, estaba el lugar ya dispuesto para él. Y él quiso retribuir a esta mujer el favor que ella estaba haciendo, el servicio que estaba haciendo para él, para este siervo de Dios. En el verso 16, segundo libro de los Reyes, capítulo 4, verso 16, el siervo del Señor le dice a la mujer, y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Esta mujer era una mujer ya mayor. Su esposo era viejo ya y no habían tenido hijos. Entonces, cuando el profeta de Dios le dice que va a tener un hijo, para ella es como una burla, es como un chiste que le están haciendo. Ella le dice, por favor, no te burles de mí. Dice el verso 17, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Ella no pidió ese hijo, no en ese momento, posiblemente en su juventud lo pidió. Posiblemente tiempo atrás clamó por ese hijo. Y llegó en el momento en que Dios decidió dárselo. ¿Cuántas veces hemos clamado nosotros por algo y porque no nos llega en el momento en que lo pedimos, entonces desistimos? Y decimos no. Posiblemente hasta olvidamos lo que habíamos pedido. Pero qué hermoso es poder entender que no es en mi tiempo, no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios, en el que se ocurren las cosas, en el que pasan las cosas. Es en el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Recuerda, nuestro Dios no se retrasa ni se adelanta. Él siempre llega a tiempo. Dice la palabra del Señor en el verso 18, y el niño creció, pero aconteció que un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Al principio parecía que era una historia de felicidad, de alegría, cuando un niño llega a casa. Pero ahora como que toma un giro inesperado, ¿sí? El niño muere en la rodilla de su madre. Dice el verso 21, ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él le dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Ella no le contó a su esposo que su hijo había muerto. Cuando su hijo muere, ella lo pone en la cama del varón de Dios. Y simplemente va a buscar el medio de transporte para dirigirse a donde estaba el profeta. Y cuando le pregunta a su esposo que para qué lo va a buscar, ella solamente le dice, paz. ¿Sí? Conserva tu paz. No me preguntes más. Verso 24. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Gloria a Dios. Va el criado del profeta y le pregunta, ¿cómo te va a ti? ¿Cómo le va a tu marido y cómo le va a tu hijo? Y ella responde, bien. Aquella otra mujer de la otra historia está suplicando por ayuda y el Señor no le responde,
Y ella continúa. El Señor le dice, no, yo no soy enviado sino a las ovejas de Israel. Y ella se postra a clamar más fuerte. Cuando el Señor le dice, no, es que no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos, ella asienta y le dice, sí, Señor, pero también los perrillos comen las migajas. Esta mujer, a esta de esta historia, la tsunamita, se le muere su hijo, va a buscarlo, su esposo le pregunta, ¿para qué buscas al profeta? Ella le dice, paz. Cuando está de lejos, la manda a buscar y le pregunta, ¿cómo está tu esposo? ¿Te va bien a ti? ¿Te va bien a tu marido, a tu hijo? Y ella dice, bien. Aleluya. ¿Cuántas veces nosotros podríamos, ante una situación difícil, y que nos pregunten cómo te va, decir bien, sin fingirlo, sin ser hipócrita, sin mentir? O sea, que la circunstancia se vea oscura, sí, pero que haya paz en tu corazón. Ahora, yo te estoy hablando de algo en esta hora. Te estoy hablando de Jesucristo. Jesucristo no es una religión más. Jesucristo no es una tradición. Jesucristo no es algo que se asume porque la autoridad dice que lo asumas. Jesucristo es vida, es el Hijo de Dios encarnado. Jesucristo es la realidad de nosotros, en nosotros. Jesucristo es lo que nos permite gozar de paz en medio de la dificultad. Jesucristo nos permite a nosotros poder estar en paz, y si te preguntan cómo estás, tú puedes decir que estás bien. La situación sigue igual, sigue difícil, pero estás bien. Y posiblemente la gente te diga, pero eres un mentiroso, yo te veo que no estás bien. Tú estás viendo por fuera, pero por dentro, quien soy en realidad estoy muy bien, porque siento gozo en mi alma, porque siento alegría en mi ser, porque hay felicidad dentro de mí, porque yo sé en quién he confiado. Dice la palabra del Señor de que esta mujer se llega donde está el profeta y le dice, ¿no te dije yo que no hicieras burla de mí? Y el profeta llega al aposento, le clama al Señor y el Señor le vuelve la vida al hijo de esta mujer tsunamita. Y él se lo entrega. Cuando se lo entrega, ella adora a Dios, ella alaba a Dios y dice, verdaderamente ahora reconozco que eres un hombre de Dios. Cuenta la palabra del Señor también en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, verso 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Al pasar Jesús, ¿sí?, lo ve y era ciego de nacimiento, dice la Escritura. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que éste pecó, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Cuando este hombre recibe la presencia de Dios, porque no lo ha visto, él es ciego, recuerda, él es ciego de nacimiento, pero el Señor se presenta, dice la Escritura ahí adelante, que toma tierra, ¿sí?, escupe y hace lodo y se lo unta en los ojos y le dice, ve y lávate en el estanque. Y el hombre va y se lava en el estanque que se llama Siloé, que traducido es el enviado, y regresa con la vista. Se va ciego con sus ojos, su cara untada de lodo, sus ojos untados de lodo, se lava y regresa con la vista. Cuando llega con la vista, dice la Escritura, de que los fariseos le interrogan, y dice la palabra del Señor, en el verso 13, capítulo 9, verso 13, ahí de San Juan, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos.
Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Aquí en el verso 16 se nota que los fariseos no podían recibir al Señor Jesús porque no venía de acuerdo a la tradición. Estaba completamente por fuera de la tradición. Se apartaba de la tradición. Era algo que no cabía en la tradición que ellos tenían. La tradición decía de que no se podía quebrantar el día de reposo, que no se podía hacer una sanidad en día de reposo. Y Jesús lo hizo. Entonces dijeron ellos: este hombre no procede de Dios. No les cabía en la mente que viniera de Dios, porque no venía según su tradición. Más adelante, en la escritura, vuelven y le preguntan, pero ellos no creían que había sido ciego. Entonces llaman a sus padres. Y los padres en el verso 22 dice: esto dijeron sus padres. ¿Sí? ¿Qué dijeron sus padres? En el verso 21 dice: pero a la pregunta de: ¿este es el hijo de ustedes? ¿Cómo es que nació ciego y ahora ve? Ellos dicen: sabemos que es nuestro hijo. En el verso 21, pero como ve ahora no lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Los padres del ciego tenían miedo a la autoridad. La palabra del Señor, Jesucristo, debe ser recibido en el corazón, no por tradición, no porque la autoridad lo impone. Debe ser un encuentro personal con Dios. No sirve asistir a la iglesia, no sirve decir soy cristiano porque mi familia es cristiana. No sirve decir soy cristiano si realmente no lo soy. Yo necesito tener seguridad en mi corazón. Yo necesito estar convencido en mi corazón de quién soy. Si alguien te pregunta a ti, ¿tú qué crees? ¿Cuál es la creencia que tienes? La respuesta debería de ser personal. No debería decir nosotros los cristianos creemos, no. Debería decir yo creo, yo estoy convencido, yo estoy seguro que una vez yo fui ciego y ahora veo. No sirven las respuestas colectivas porque un día vamos a encontrarnos cara a cara con el Señor uno a uno. Vamos a estar enfrente del trono blanco. Aún nos va a tocar testificar a uno por uno. No va a ser por grupos, no va a ser por iglesias, va a ser individual. Los fariseos pretendían hacerle descreer a este hombre que había sido sano. Querían hacerle descreer que Jesús venía de parte de Dios haciendo milagros. ¿Cómo se le puede sacar a un hombre que fue ciego de nacimiento y ahora está con sus ojos abiertos, que ahora está viendo la luz? ¿Cómo se le puede sacar eso de su ser? Esa experiencia era personal de él, fue su experiencia. Nadie se la arrebata, es propia, es su experiencia. Así como esta mujer sunamita tuvo su propia experiencia. Cuando en su vejez recibió un hijo, cuando el hijo fallece, el Señor le devuelve a la vida. Es su experiencia, nadie se la quita. Tú y yo no podemos vivir de experiencias ajenas. Tú y yo tenemos que ser perseverantes en algo real para nosotros.
Mi Señor Jesucristo tiene que ser real en tu vida. De lo contrario, estás simplemente conversando, hablando, compartiendo experiencias ajenas. No sirve, porque como no es tu experiencia, vendrán vientos de doctrina y sacarán de tu corazón lo que tienes. No sirve solamente pensar que se cree. Se necesita estar seguros y convencidos. Mi Señor tiene una experiencia que quiere vivir contigo. Mi Señor tiene algo especial para darte a ti en particular. Él quiere que tú realmente vivas la palabra de Dios. Que aprovecha el momento, aprovecha que ahora no hay una iglesia abierta para ir. Mi Señor anhela que nosotros no hagamos la iglesia, ¿sí? Dios no nos invita a hacer una iglesia. Dios nos invita a ser la iglesia. No nos invita a ser parte de un grupo. Nos invita a ser aquellos que tenemos convicción en nuestro corazón. Que tenemos seguridad eterna de que fuimos llamados por gusto, por gracia de Dios. Que fuimos elegidos. Dios nos invita a estar convencidos de ello. Y no te puede convencer una experiencia de seminario. Solamente te puede convencer mi Señor cuando tú abras tu corazón a Él. Si estás escuchando este mensaje y nunca aceptaste a Jesucristo en tu corazón, hoy es el día. Esta es la oportunidad. Si un día dijiste que lo aceptaste solamente porque tus padres te invitaron, hoy es el día de renovar tus votos. Si solamente asistías a la iglesia y hacías parte de una congregación, pero realmente no has tenido una experiencia personal con Dios, hoy es el día. Esta es la oportunidad. Mi Señor anhela ardientemente que tú abras tu corazón. Que dejes de estar pendiente de quién te está mirando, que sea solamente Dios y tú en la escena, no más. Él anhela que tú te dispongas realmente para Él. Y que tú tengas una experiencia propia y personal que compartir con alguien más. Porque cuando tú tienes una experiencia personal con Dios, tienes autoridad para hablar. Y la gente te escucha. Él quiere tener algo propio contigo, una experiencia personal contigo. Quiero orar por ti. Inclina tu rostro, por favor. Soberano Dios, muchísimas gracias, Padre nuestro. Gracias por esta bendición que nos permites en esta hora, Señor, de compartir tu palabra. Padre de la gloria, hay tanto en mi corazón, Señor, para compartir. Pero realmente no quiero dar solamente información, Señor. Quiero transmitir de lo que tú me das, oh Dios, de esa vida eterna que tú me has dado, Señor. Padre de la gloria, oro por aquellos, oh Dios, que no han aceptado, que no te habían aceptado a ti en tu corazón. Que esta sea la oportunidad, Señor, que ellos puedan arrepentirse de todo corazón de sus pecados, confesarlos y abrir su corazón para que tú entres a vivir en él. Oro en este momento, Señor, por aquellos mis hermanos que una vez hicieron una confesión, Señor, solamente por agradar a sus padres, a sus esposos, a sus hijos, a sus hermanos, Señor. Oro pidiéndote el favor, oh Dios, que escuches esta oración, mi Señor Jesucristo, que inclines tu oído, oh Dios. Padre eterno, hay un corazón en este momento, Señor, que está dispuesto a renovar sus votos para contigo. Recíbele, Señor. Padre eterno, si la primera vez que se hizo, no se hizo a conciencia, ahora sí, mi Señor. Ahora se hace a conciencia, oh Dios. Oro por mis hermanos, oh Dios, aquellos que hicieron una elección para contigo, Señor, que abrieron su corazón para que tú reposares y habitaras en ellos. Aquellos que decidieron, Señor, a conciencia, pero que el enemigo les ha trampeado, Señor,
y los ha hecho apartar, Señor, del camino. Oro por ellos, por aquellos, Señor, que quieren volver nuevamente, Señor, a retomar ese camino. Que tú les fortalezcas, Señor, que esa unción fresca de tu Espíritu Santo descienda, que les limpies, oh Dios, que les permita levantar una vez más las cabezas, oh Dios, que puedan levantarse firmes, que puedan seguir adelante ese camino divino, Señor, tu camino, oh Dios. Padre eterno, oro por mis hermanos, por aquellos que una vez decidieron por ti, y que esa mano poderosa tuya les has permitido mantenerse firmes, oh Dios. Oro para que su fe no mengue, para que les permita seguir adelante, que cada día, Señor, estén más y más afianzados en ti, que te puedan servir, oh Dios, en espíritu y en verdad cada día. Oro por aquellos mis hermanos, oh Dios, que ya están cansados, por aquellos que han batallado, Señor, tantas batallas, oh Dios. Aquellos que han librado tantas batallas, tantos enfrentamientos con el enemigo y que a pesar de que tu diestra, Señor, sigue sosteniéndoles y que tú les has dado la victoria, Señor, están cansados. Oro para que seas tú fortaleciéndoles, oh Dios, renovando sus fuerzas, Señor. Oro por aquellos mis hermanos que han querido, Señor, soltar todo. Padre eterno, si esta es la oportunidad, si están viendo este mensaje, Señor, que una vez más la unción de tu Espíritu Santo llegue a sus corazones, oh Dios, que les renueve las fuerzas, Señor, que les levante el ánimo, oh Dios, que retumbe dentro de sus corazones, dentro de sus mentes, oh Dios, esa palabra tuya, oh Dios, esa promesa eterna, que no nos vas a dejar, Señor. Esa promesa que dice, no te dejaré ni te desampararé. Padre eterno, ayúdanos, oh Dios, en esta hora. Una hora difícil, pero una hora también victoriosa, Señor. Permítenos disfrutar, oh Dios, el tiempo que queda, entre tanto que esperamos tu venida. Y esperamos ansiosos, Señor, esperamos con amor, amamos tu venida, Señor Jesucristo, y estamos esperándote, oh Dios. Ven, Señor Jesús, ven, oh Dios. Padre nuestro, nos encomendamos a ti, en gratitud y amor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que mi Señor Jesucristo continúe llenándole su vida de paz, de amor y de gozo.